que ayudó en el Antiguo Testamento y que a nosotros también nos ayuda. Y el Salmo es bien conocido. Abramos nuestras Biblias en el Salmo 23. El título es con su copa rebosando. El propósito es encontrar el camino de salvación y no perderlo. El bosquejo dice, el rey David tenía su copa rebosando. Punto 2, tenemos sed en nuestras almas. Dios puede satisfacer nuestra sed por completo. Entonces, yo les voy a dar lectura del Salmo 23, el versículo 5, como introducción. Dice la palabra de Dios: aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Pues vamos a resaltar o a subrayar esta última oración. Mi copa está rebosando. Hemos pasado experiencias cuando salimos a comer, ¿verdad? A veces pedimos un refresco, pedimos que esté frío y nos traen medio vaso de hielo y medio vaso de refresco. Y después de pasar horas trabajando o andando, lo único que queremos es un vaso lleno de agua o limonada. No siempre se toma todo, pero es agradable la idea de abundancia. Entonces, para introducirnos en el tema, el rey David tenía su copa rebosando. ¿Qué nos quiere enseñar? ¿Rebosando de qué? El rey David tenía su copa rebosando de las bendiciones de Dios. En el Salmo 23, 5b que leímos, David dijo, mi copa está rebosando. Y él no hablaba de refresco ni de limonada, sino mi copa. ¿Qué quería decir David con esto? La palabra copa se refiere a la experiencia de su vida, a la vida de él mismo. Y David dijo, tengo una porción completa de bendiciones al decir estas palabras. No me falta nada, de esta manera no me falta nada. David se sentía completo, realizado. Por esta misma razón dijo, con Dios tengo todo lo que necesito. Qué maravilla esta palabra. Leamos el Salmo 23:1 para empezar. ¿Cuál hermano tiene abierto en Salmos 23? Doy lectura, hermanito. Gracias, mi hermano Edwin. Salmos 23:1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará, dice David. ¿A qué cosa se refiere David? Que nada le faltará. David se refiere a las bendiciones para encontrar la puerta de entrada a disfrutar de todas las bendiciones de Dios. Así como nosotros necesitamos un pastor que es Jesucristo para nosotros, este salmo dejará de ser una promesa, será solamente una poesía, pero no una esperanza de vida eterna para nosotros. También dice cosas que David recibió de Dios. Vamos a revisar algunas cosas que en este salmo David recibió de Dios. Primero, recibió dirección. Recibió dirección en un mundo muy confuso y lleno de caminos equivocados, como el mundo de ahora, donde hay miles y miles de caminos que nos invitan, pero que son de muerte. Leamos, por favor, el Salmo
23, los versículos 2 y 3, por favor. Yo leo, hermanito. Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Gracias, mi hermanita. Miren, dice, junto a aguas de reposo me pastoreará, me guiará por sendas de justicia. Entonces, hermanos, necesitamos ser guiados por el Señor ahora. ¿Cómo trabaja el pastor? El pastor va siempre delante de las ovejas. ¿Para qué? Para descubrir el mejor pasto, el mejor alimento que esté verde y llevarlos por un sendero que no sea peligroso. Y aunque la oveja no sabe a dónde es llevada, confía en el pastor y le sigue. Exactamente, hermanos, nosotros debemos aceptar que necesitamos ser guiados, dirigidos por el Señor Jesucristo, que es nuestro pastor. Cuando elegimos nosotros nuestros propios caminos, ¿cómo terminamos? Terminamos perdidos, terminamos equivocados, en pecado y con muchos problemas. A veces nos cuesta aceptar que el sitio de mayor bendición, hermanos, para nosotros es siguiendo a Cristo, siguiendo a nuestro pastor, lo más cerca posible de Él, dejándonos guiar por Jesucristo y obedeciendo sus mandamientos. La muerte para nosotros los cristianos, hermanos, no es el fin. Al contrario, es el comienzo. Por eso necesitamos un camino seguro que solo Dios nos puede llevar por ese camino, dirigir, Él nos puede guiar, como dice el rey David. ¿Qué otra bendición recibió el rey David? La restauración. En el verso 23, ya que ya leímos, dice, confortará mi alma. Nosotros hablamos de la restauración de la iglesia, pero hace falta hablar más de la restauración personal, de la restauración individual. Leamos, por favor, Salmos 83. ¿Qué dijo la palabra? ¿Qué dice David? Salmos Salmo 80, mi hermanito. 83. La palabra dice, súplica por la restauración como tema central. Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Mire lo que dice la palabra, restauranos, Dios nuestro. Haz resplandecer tu luz en nuestras vidas. No luchamos solos, Jesús lucha con nosotros. En su nombre todas las cosas a nuestro alrededor recibirán la restauración si es que tenemos el Espíritu Santo de Dios. Hermanos, lo que parecía no tener solución, una vida de pecado como la nuestra antes de ser restaurados, después será visto como una obra de arte. Y lo que era imposible de cambiar será admirado por las grandes maravillas evidentes. Así pasó con muchos hombres en el Antiguo Testamento y ha pasado con muchos hombres en el Nuevo Testamento y sigue pasando con los hermanos en Cristo, con los que aceptan la palabra de Dios.
¿Qué más recibió David? Recibió seguridad. Miren cómo se va llenando la copa. Recibió seguridad. Seguridad en un mundo bastante inseguro. Leamos el versículo 4 del Salmo 23, por favor. El versículo 4 del Salmo 23. Amén, hermanito. Gracias, hermano. Aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Eso le dio Dios a David. Le dio seguridad. Por eso dice David, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Ya no tengo miedo, no temeré. Dice en Salmos, leamos por favor, Salmos 112, 7 y 8. Salmos 112, 7 y 8. Dice Salmos 112, 7 y 8. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurando está su corazón, no temerá, hasta que vea en sus enemigos su deseo. Ven, miren cuántas veces dice en este salmo, en estos dos versículos. En el 7 dice, no tendrá temor. No tendrá temor de ninguna mala noticia. Su corazón está firme, confiado. Dice confiado porque no tengo temor. Su corazón no temerá, dice, hasta que vea a sus enemigos su deseo. Solo Dios, hermano, solo Dios, solo nuestro pastor Jesucristo nos da esa seguridad en nuestro caminar. De nosotros depende si queremos esa seguridad. ¿Queremos o no queremos estar seguros con Dios? ¿O queremos vivir con temor en un mundo sin Dios? Ahora que conocemos la palabra de Dios, yo quiero vivir con seguridad y sin miedo, sin temor. Y la copa de David se va llenando. ¿Qué más recibió? Providencia. Leamos, en medio de la oposición, del versículo 5 que ya les leí, dice, endereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Dios nos invita a su casa. Esta es una idea que nos sobrecoge, hermanos. Solo puede ser posible gracias a la misericordia de Dios. Antes, ¿qué éramos? Enemigos de Dios. Y ahora somos invitados a su casa. Imagínense, qué bendición. ¿Qué más recibió David? Sigue llenando su copa. Recibió el bien y la misericordia. Todos los días de su vida. Leamos el versículo 6, por favor, del Salmo 23. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Gracias, mi hermanita. El bien y la misericordia me seguirán todos los días.
se sigue llenando la copa. El bien para proveernos de cuanto necesitemos en el camino. Y la misericordia para perdonar nuestras fallas, nuestras caídas, nuestros pecados, para levantarnos. ¿Qué más recibió David? Sigamos examinando lo que recibió. La esperanza de vivir. Sigue llenándose la copa. La esperanza de vivir eternamente en la casa con el Señor. Dice, en la casa de Jehová moraré por largos días. En ese tiempo para él la casa de Dios no era algo espiritual, sino una realidad presente. Y eso lo podemos mirar leyendo el Salmo 27:4. Leamos por favor el Salmo 27:4. 27:4 dice lo siguiente: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Eso aspiraba el rey David. Nosotros tenemos unas mejores y grandísimas promesas. Lo mismo, pero espirituales. Yo quiero estar en la casa de Jehová todos los días de mi vida para inquirir en su templo. Punto 3. David quería un vaso lleno de estas cosas y Dios se la dio hasta que su vaso rebosó. Ya está la copa llena. Así se prepara uno bien para la vida venidera. Queremos nosotros esa copa llena, como David. David quería que Dios llenara esa copa. Dios no se la dio de una manera arbitraria, ni tampoco incondicional. Personalmente no quiero encontrarme en el hecho de muerte, mi vaso medio lleno, o con mi vaso con unas pocas gotas. Quiero encontrar mi copa rebosando también. No quiero tener que comparecer ante el trono de Cristo con medio vaso. Eso sería una triste indicación de mi falta de interés en las cosas espirituales el día de hoy. Hoy que tengo la oportunidad de llenar mi copa. Aquí en la iglesia, ¿cómo estoy? Quiero un vaso lleno ahora. Estoy sirviendo en la iglesia, estoy estudiando la palabra de Dios, estoy siendo fiel a Dios, estoy llenando mi copa. Si usted quiere, hermano, tener un vaso lleno, entonces tiene que levantarlo a Dios y decirlo, yo quiero hacer su voluntad. Llene, por favor, mi copa. Pero recuerde que Dios no le va a dar de forma arbitraria. Tiene que hacer lo que Dios quiere. Tiene que hacer los mandamientos de Dios. De usted ahora, en esta vida, en esta iglesia de Cristo, tiene la oportunidad de hacer los mandamientos de Dios. Veamos el segundo punto. Tenemos sed en nuestras almas. Dice Dios que David era varón conforme a su corazón. Así lo dijo Dios. Leamos Hechos 13:22. Por favor, quien tiene Hechos 13:22.
13:22. Dice así: Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo: he aliado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que lo quiero. Ajá, así dijo por medio de su profeta Dios, varón conforme a mi corazón he hallado, dice. Pero es el mismo hombre que pecó con Betsabé. Mató a su esposo para encubrir su pecado. Leamos 2 de Samuel 11, 3 y 4, por favor. Salud. Dice: Segunda de Samuel 11, 3 y 4. 3 y 4. Dice la palabra del Señor. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquellas es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, Eteo. Y envió David mensajeros y lo tomó y vino a él. Y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Entonces, ¿por qué dijo Dios, varón conforme a mi corazón? Parece un contrasentido, ¿verdad? Contradicción. Una contradicción. Pero creo que la respuesta se halla en la sed. En la sed de David que tenía por Dios. David no era perfecto. Nadie es perfecto. En el sentido absoluto, nosotros tampoco somos perfectos, peor nosotros. Sin embargo, David deseaba con toda su alma, con todo su corazón, servir a Dios. En un sentido figurado, la palabra sed se refiere a un deseo ardiente, a un deseo ardiente. Pese al terrible pecado de David, él deseaba ardientemente, dice, tener una relación íntima con Dios y anhelaba recibir las bendiciones de Dios. ¿Cómo? Veamos cómo. David, cuando estaba en el desierto, ¿qué dijo? Leamos Salmos 63:1, por favor. Salmo 63:1. Sí. Dice la palabra de Dios. Dios, Dios mío, eres tú de madrugada. Te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas. Eso decía David. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. Esa era la diferencia. David sabía que no había nada en esta tierra que pudiera llenar su copa como Dios y su palabra. Solo eso podía llenar. David suplicando liberación, dijo en el Salmo 143:6, extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. Mi alma a ti como la tierra sedienta, para hacernos entender cómo era la sed de David por Dios.
David tenía tanta sed de Dios como desea el agua una planta en medio del desierto. David tenía una sed intensa. David dijo, mi alma tiene sed de Dios. Leamos el Salmo 42, 1 y 2, por favor. Salmo 42, versículos 1 y 2. Salmo 42, 1 y 2, ¿no? Sí. Como el siervo ama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, cuando vendré y me presentaré delante de Así sentía David. Mi alma tiene sed del Dios vivo, dice. ¿Cuándo vendré? ¿Cuándo me presentaré delante de Dios? Disculpe, ¿qué texto era, hermanito Santiago? Perdón. Dígame. ¿Qué texto era? Salmos 42, 1 y 2. Gracias, hermanito. Ustedes, hermanos, han tenido tanta sed que estuvieron a punto de bramar como un animal. Yo no. Por lo general no dejamos que nuestra sed llegue a un extremo. Pero creo que esto nos pasaríamos si estuviéramos en el desierto, por ejemplo, sin agua. Nos pasaría esto. Bramar significa respirar rápidamente y con dificultad. David suplica dirección, suplica perdón y suplica protección. En Salmos 25, 4 y 5, leamos por favor. Salmos 25, 4 y 5. Si tú tenías pues te tienes que ir a hacer cosas, o sea. Hermanos, por ahí tienen a alguien encendido el micrófono y se El oye todo lo que micrófono está. abierto. Sí. No Dice, sé quién muéstrame, tiene. oh Jehová. Lo leo, hermano. Sí, mi hermanita, gracias. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Miren lo que dice David. Muéstrame, Dios, tus caminos. Enséñame tus sendas. Él no se confiaba de él, ni en sus fuerzas. Así debemos ser ahora nosotros, buscar la dirección de Dios, el camino correcto en este mundo tan conflictivo, tan malo, donde hay millones de caminos, donde podemos perdernos. Es indispensable depender de un pastor que es el Señor Jesús. Dice, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. David encontró la dirección espiritual de Dios. ¿Por qué? Porque lo deseó fervientemente. Seguir la palabra de Dios y no sus propias ideas, opiniones, sus verdades a medias o interiores. Él era varón conforme al corazón de Dios, porque quería que Dios le guiara. Eso no quiere decir que él no iba a pecar, que no iba a caer en pecado. Eso quería decir que quería que Dios le guiara. Y el Señor Jesús en el Sermón del Monte nos dice que si levantamos esa copa a Dios, Él nos va a llenar. ¿Qué dice Mateo 5:6, por favor?
Mateo 5:6. En Mateo 5:6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ajá. ¿Quiénes los que tienen sed? Los que tienen hambre. Ellos serán saciados. Pero no podemos vivir en pecado y ser felices, hermanos. No se puede vivir fuera de la santidad. Así como el pez no puede vivir fuera del agua, nosotros no podemos vivir sin el Señor. El Señor en Mateo 5:6 que leímos primero menciona dos apetitos, hambre y sed. Pero no es de pan y agua, sino de justicia. En segundo lugar, hace una declaración extraordinaria acerca de estas personas que desean con avidez el pan y el agua. Dice que son bienaventuradas o felices. Y más allá de toda duda, el juicio de Dios es verdadero. En tercer lugar, hermanos, menciona a otros. Nuestro Salvador dice, ellos serán saciados. ¿Quiénes? Nosotros. Nosotros seremos saciados. Los que tenemos hambre, los que tenemos sed de justicia, los que tenemos sed de la palabra de Dios, de ser siervos de Él, de servirle, vamos a ser saciados. Dios es capaz de darnos una copa llena o una copa rebosando, pero nosotros nos merecemos. Tenemos sed de Dios. Lo buscamos. Leí en el internet que el 75% de los norteamericanos sufren de cansancio crónico, según un artículo de la CNN. La causa principal de este problema es la deshidratación. El artículo menciona que la gran mayoría de la gente no bebe suficiente agua. ¿Por qué? Porque han aprendido a ignorar la sed. El mecanismo del cuerpo que nos avisa cuando tenemos sed. La mayoría de la gente ya han aprendido a ignorar ese mecanismo del cuerpo. Nuestro cuerpo nos dice cuando tenemos sed. Se nos seca la boca, necesitamos agua. Pero la mayor parte de la gente no hace caso. Hermanos, millones de personas sufren innecesariamente. ¿Por qué? Porque han aprendido a ignorar la sed de Dios. Ya no les hace falta. Ya viven sin Dios. Como que han creado un escudo para aguantar la sed de Dios. Pero no les durará mucho. El deseo de conocer a Dios está en todos, pero la gran mayoría en este mundo no hace caso de ese deseo. Estas personas, hermanos, están cansados, cargados de pecados, a pesar de la preciosa promesa de Dios para los pecadores. Mateo 11:28, ¿qué nos dice? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Esa es una promesa. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Hermanos, el día de ayer es como una cuenta pagada, un cheque cancelado. Mañana no existe. Solamente hoy, tenemos hoy, este momento es hora de tener sed de Dios. Hoy, este rato, mientras estamos vivos.
Pero rehusan beber la mayoría de la gente. Han aprendido a ignorar la necesidad de las bendiciones de Dios. Se engañan pensando que no tienen sed, que están bien. Sin Dios no hay problema. Estoy bien. Pero cuando tenemos mucha sed en el sentido físico, por lo general, no esperamos mucho tiempo para satisfacerla. Bebamos lo más pronto posible. Ignorar esa sed nos podría provocar la muerte. De hecho, se cree que si pudiéramos solo entre 9 y el 12% de la cantidad total de agua en nuestro cuerpo, podríamos entrar en coma. Entonces no podemos sobrevivir físicamente sin el agua. Y no podemos sobrevivir espiritualmente sin beber de las bendiciones de Dios. Morimos si no tomamos del agua que nos ofrece Dios. Si usted tiene sed de Dios, beba lo más pronto posible. Ignorar esa sed podría provocar la muerte. La palabra muerte significa separación. Nos separaremos de Dios. Pecamos cuando ignoramos esa sed de Dios. Nos separamos de Dios. Y como punto 3, podemos ver que Dios puede satisfacer nuestra sed por completo. Hoy en día, hermanos, la gente promete satisfacer nuestra sed con prácticamente cualquier cosa. Pero lo que necesita nuestro cuerpo es agua pura. Nos dan una cola, un jugo, cualquier cosa. Pero nuestro cuerpo lo que necesita es agua pura. El agua es la única bebida que no solamente nos mantiene vivos, sino que nos purifica nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque elimina las toxinas de nuestro cuerpo, nos limpia. De la misma manera, hermanos, solamente hay una cosa que puede satisfacer nuestra sed de algo más permanente que los placeres temporales de este mundo. Y solo Dios nos puede dar. Y es uno, su misericordia. Leamos, por favor, el Salmo 36, versículos 8 y 9. Salmos 36, versículos 8 y 9. Dice, hermanito, la palabra del Señor. Serán Gracias. completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Gracias, hermano. Seremos saciados, dice, y tú las abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida. Miren en esta preciosa palabra. En tu luz veremos la luz. Jesucristo dijo, yo soy la luz. En tu luz veremos la luz. Entonces, si realmente, hermanos, amigos, ustedes tienen sed de Dios, Él no le va a dar 4 gotas, ni le va a dar un poco, le dará un torrente. Punto 2, misericordia gratuita para todos. Leamos Isaías 55:1, por favor. Isaías 55:1.
Leo, hermano. Gracias. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Ahí está, hermanos, las bendiciones de Dios son gratuitas. ¿Qué les dice a todos los sedientos? Venid a las aguas. Si no tienen dinero, no importa, vengan, coman, beban, compren sin dinero porque no tiene precio. Si pudiéramos comprar sin dinero, imagínense, hermanos, todo lo que quisiéramos llevarnos de un supermercado o de un almacén grande. ¿Cuánta comida, ropa, etcétera, nos llevaríamos a la casa? Realmente en la casa no alcanzaría, las refrigeradoras llenas, los anaqueles llenos, porque no nos cuesta. Seguramente tendríamos suficiente para varios años. ¿Y por qué no hacer lo mismo con las bendiciones de Dios? Comparemos eso. David sí lo hizo. Llenémonos de las bendiciones de Dios, son gratis. 3. Jesús nos prometió ríos de agua viva. Leamos por favor en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos 37 y 38. Evangelio de Juan, capítulo 7, 37 y 38. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Gracias, mi hermanita. Miren qué hermoso lo que dijo Jesús en alta voz al pueblo. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, dice, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué quiere decir? Que serán saciados, serán limpios, tendrán agua para esta vida y para la vida eterna. Jesús puede satisfacer nuestra sed y lo hace por medio de ¿qué? De su palabra. Cuando una persona obedece a la palabra de Dios, le da propósito de vida, le da satisfacción, le da integridad a la vida. Para hacer un pequeño resumen, hermanos, por eso levantemos nuestros vasos, nuestras copas a Dios y pidámosle que nos llene hasta que rebose. No un poquito, ni la mitad, sino hasta que rebose. Desde que me bauticé, hermanos, Dios me ha dado la oportunidad de beber de la copa de la vida eterna y trato de obedecer los mandamientos. ¿Me he caído? Claro que me he caído. Varias veces Dios me ha levantado y me ha dado esa sed de Dios, esa sed de la vida eterna. Por eso obedezco sus mandamientos. No quiero llegar con medio vaso de bendiciones ni con media copa de bendiciones. A los hermanos les invito a levantar esa copa a Dios y a decirle que lo llene. Todos los domingos, hermanas, hermanos, hay agua de vida desde que se empieza el culto con las alabanzas hasta el último, hasta los anuncios. Si no viene a alabarle a Dios el domingo en el culto, ¿qué está diciendo? Que no le necesita a Dios, que no tiene sed.
Si usted tiene sed, si no ha lavado sus pecados, puede hacerlo mientras esté vivo. Si alguien me está oyendo y no ha sido bautizado, tiene esa sed de conocer a Dios, tiene tiempo, mientras está en el mundo, mientras está vivo. Y le invito a que haga lo mismo que nosotros, recibir las bendiciones que Dios tiene para usted a través del plan de salvación. El plan de salvación que nos dejó Dios. Y comienza con el oír la palabra de Jesús, creer en Jesús como el Cristo, arrepentirnos de los pecados, confesar nuestra fe en Jesús. Unirse a Cristo en su muerte, sepultura y resurrección por medio del bautismo y permanecer fiel. Hay versículos que apoyan este camino. Este es el camino que todos los hermanos en Cristo hemos elegido y hemos caminado. ¿Por qué? Porque hemos tenido hambre y sed de conocer a Dios, de conocer la vida espiritual. Y la bendición de Dios ha sido que nos ha llevado por el camino correcto. Y eso queremos hacer con los hermanos que no le conocen. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Amén.